Historiador Gerardo Caetano, analista internacional, Álvaro Padrón, coordinador y colaborador respectivamente del libro José Mujica, Otros Mundos es Posible, esto de la editorial Planeta, en el que escribieron Pablo Álvarez, Nastasia Barceló, Diego Hernández Nilsson y Camilo López Burián. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes. Siempre. Bueno, gracias también, para mí es mi casa, así que... Sí, claro que sí. Ayer decíamos que esto en lugar de dos locos sueltos, como son Preve y Nelson, puede hacer dos locos juntos, o manejamos así algunos nombres. ¿Cómo les dejamos a ustedes la creatividad. Sí, dos locos juntos creo que dos locos juntos, manejado. Y el turco le agregó seguramente otras palabras. Sin lugar a dudas. Bueno, se presenta hoy, ¿no? A las 6:30 de la tarde en la sala Ginelli Goltinio del Auditorio del Sodre, el libro. ¿Cómo es que nace esta iniciativa, esta idea de hacer este libro que se centra en la construcción a lo largo de las décadas de las concepciones sobre la política internacional, la cooperación y la integración de José Mujica, justamente? Idea de Caetano, así que todo tuyo. Bueno, pero es bien interesante hacer la historia de un libro, porque teníamos esta idea después de bucear sobre aspectos novedosos sobre José Mujica, lo cual era muy complicado porque, bueno, la cantidad de libros, películas, artículos, abordajes, hacía que no fuera tan sencillo encontrar una parte novedosa. Encontramos este perfil, que es un perfil extraordinariamente relevante, porque viene a converger, y de esto Álvaro sabe particularmente, viene a converger en algo que está dominando estos últimos años de militancia política de José Mujica, que es una intervención de esa gran política internacional, buscando nada menos que esa tan esquiva integración regional en América Latina, con intervenciones que van más allá de América Latina y buscando acuerdos absolutamente impostergables sobre temas cruciales. En ese contexto, con un grupo de jóvenes investigadores, Nastasia Barceló, Pablo Álvarez, Camilo López y Diego Hernández, estábamos armando, yo estaba dudando, y un día llegó a casa Álvaro Padrón. Cuando viene Álvaro Padrón a casa, siempre algo surge, porque Álvaro tiene una vocación de hacedor. Eso lo ha caracterizado a lo largo de su vida y es un poco un eje fundamental en las distintas áreas de responsabilidad y de trabajo que ha tenido. Y ahí salió. Fue un parto largo. Escribir en colectivo es muy difícil, muy difícil. Y bueno, y tratar de coordinar la tarea es más difícil aún, porque a veces hay que marcar un poco el paso. Y fue una tarea que insumió largamente 1 año y medio, que insumió mucha relectura, mucho trabajo de reconstrucción, porque suponía no solamente recorrer la vida de José Mujica, sino recorrer claves de una figura muy polifacética, que llega a la política internacional desde muchos lugares, y eso le da una enorme riqueza. Llega desde su militancia política, pero llega también desde su profunda reflexión cultural. Cuando se habla de Mujica, no se habla de un elemento que es sustantivo, que es un hombre extraordinariamente culto. Es muy culto. Y no solamente porque ha leído mucho, y lee mucho, sino porque, como él dice, sabe rumiar las ideas. Y eso lo ha llevado, a una reflexión muy honda, que va desde la economía más contemporánea a los clásicos, pasando por todo lo que uno pueda suponer, por un gusto especial por la antropología. Pero esto no es solamente política y labor intelectual, es también experiencia vital. Él, que una y otra vez se autodefine como un agricultor, como un terrón con patas, cuando
camina por su chacra, va encontrando cosas que quienes no estamos en eso no vemos. Y entonces cuando encuentra, yo siempre lo cuento una vez, nosotros hicimos 5 entrevistas largas. 20 horas, decimos. Claro, mucho tiempo, y ahí pudimos reflexionar con enorme amplitud, sin restricciones, con una enorme generosidad, tanto por parte de Pepe como por parte de Lucía. Nosotros en el libro agradecemos que nos abrieron su casa, pero también su alma. Y muchas veces Pepe venía y decía: hoy vi a una yegua parir fuera de tiempo. Y eso me llevó a reflexionar sobre hasta qué punto está cambiando la naturaleza para mal. Y a partir de allí, bueno, los desafíos de Kioto, y las entrevistas que había tenido con las figuras más diversas, su discurso en Río +20. Entonces convergen muchas cosas, no es solamente experiencia política, no es solamente reflexión intelectual e ideológica, es también una forma de vivir que lo lleva a, bueno, reflexionar con mucha hondura y con mucha valentía en foros, bueno, muy calificados. Entonces fue una experiencia realmente extraordinaria. Después veníamos a debatir a casa y bien, fue como un largo proceso que ahora estamos culminando y que hoy en la sala Nelly Goitiño, una sala preciosa con un nombre emblemático como el de la inolvidable Nelly, allí en 18 de julio tendremos la oportunidad de convocar a todos para que puedan escuchar a quien es el personaje central de este libro y de esta noche, que es José Pepe Mujica, con una variedad de acciones que, bueno, que nos vamos a reservar para generar sorpresas. Álvaro, ahora decía Gerardo, ¿no? Un poco en broma, pero esto de cuando me visitó Álvaro termina de cuajar de repente esta idea. Y hemos hablado mucho acá de la importancia para Uruguay de la política internacional. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿por qué para ti era un buen momento para realizar este trabajo? Sí, es que fue así, que llegamos a pegar este empujón, porque Gerardo estaba dudando un poco, sobre todo de su papel, ¿no? Que arrancó diciendo que no iba a encargarse y terminó siendo gracias a él está el libro, esa es la verdad. Pero a mí me pareció en ese momento que había 2 cosas extraordinarias para hacer. La primera tiene que ver con que está lleno de libros de Pepe y de artículos y de miradas, pero hay muy poca profundidad en el análisis. Porque Pepe ayuda tanto a que lo que él dice ya sea muy bueno para transmitir, para escribir, Entonces alcanza con que uno desgrabe lo que dice para que ya sea potente. Entonces nunca fue la idea. Y yo, la verdad, cuando Gerardo me lo explicaba y relacionaba una mirada académica más profunda, analítica, sobre lo que Pepe ha dicho, lo que Pepe ha pensado, lo que Pepe ha cambiado, yo dije, esto es distinto, esto vale la pena y tomen en cuenta eso cuando lo lean, porque, repito, es muy común ver algo casi parecido a la propaganda de Mujica, ¿no? Es como que sale natural el difundir lo que él dice, lo que no es lo mismo que analizarlo. Y yo creo que aquí hay un rigor muy fuerte de cruzar con una perspectiva incluso de ideas, de teórica, lo cual además genera una cosa muy interesante, que es los cambios que Mujica ha tenido en su pensamiento, porque no se va a encontrar una cosa absoluta, ¿no? Hay una gran capacidad de renovación permanente, además con una capacidad de autocrítica, ¿no? De ir todo el tiempo revisándose, no hacerlo desde un lugar de la autocomplacencia. Entonces, yo desde el comienzo valoré mucho eso, dije qué difícil que va a ser, porque no es fácil meterse así con una persona. Además no es un caso histórico, tiene que ver con una persona que está todavía haciendo política, actuando, entonces estaba difícil eso, pero yo creo que ocurrió y para mí es un valor enorme del libro, que además lo hace en un lenguaje que se puede entender. Acá no hay un texto para que quede en el mundo académico,
que también va a ser muy útil para eso, pero yo recomiendo, ustedes saben, mi obsesión por transmitir la política internacional como algo cercano, como algo entendible. Entonces el libro ayuda para eso, está hecho para eso, y creo que está muy bien. Después está este segundo asunto que traía Gerardo, y yo creo que tiene que ver con el respeto hacia la figura de Pepe, que es, no se puede hablar de Pepe sin relacionar pensamiento con acción. O sea, no se lo merecía él, no nos merecíamos nosotros eso, porque ¿cómo vamos a hacer un libro sobre el pensamiento internacional de Pepe que no toque lo que él más está queriendo hacer ahora, que es contribuir a una nueva etapa de la unidad en la región? Y digo unidad porque es mucho más que integración. Yo he aprendido en las discusiones con él en este año y medio, de que hay que repensar el término integración. Él insiste mucho que la palabra cooperación es mucho más amplia y más profunda. Entonces, trabajó mucho sobre eso en estos meses, y nosotros lo tratamos de recoger en el libro, porque al final pensamos el libro también como una contribución a su momento, al momento de Mujica, de estar empujando este nuevo esfuerzo de integración, que además lo hace con, para mí, la particularidad más excepcional que tiene Pepe. Pepe piensa y hace, pero sobre todo hace de manera creativa. O sea, no tiene problema en arrancar diciendo: no podemos cometer los errores que ya cometimos, no podemos no registrar los fracasos, no podemos hacer lo mismo. Ayer lo dijo en un programa muy lindo que hicimos en TV Ciudad, mencionando a Einstein, ¿no? Decía, si no estamos haciendo las cosas bien, lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en que las hacemos, y no estamos logrando resultados. Entonces, el libro viene también a contribuir en eso, que es ese pensamiento profundo, que está muy bien registrado, porque Pepe, como dice Gerardo, es muy culto y además es muy profundo. Como político es muy profundo, y eso es un problema de la actualidad, ¿no? La falta de profundidad, por la forma en que discutimos, por la forma en que se relaciona la política. Entonces, un político profundo es una maravilla. Si además asocia esa reflexión a la acción, es como una combinación impresionante. Pero si además esa acción la hace de una perspectiva autocrítica y creativa, y miren que la propuesta, este trabajo que él está haciendo sobre un nuevo impulso de integración, está lleno de autocrítica, porque él no se refiere a una etapa puntual, él está diciendo: nosotros tampoco lo supimos hacer. Y ahí aparecen desafíos enormes. La idea de la pluralidad es para discutir largo, porque es una de las claves de esa nueva etapa. O es plural o no va a poder ser, porque tenemos que acostumbrarnos a que la región en particular, el mundo en general, va a seguir siendo muy diverso. Estamos en una etapa de transición en donde hay muchos grises. No va a haber una orientación clara, al contrario, dice el secretario general de Naciones Unidas, estamos en una época de caos. Bueno, en ese momento es que Pepe propone una fórmula que sea viable y que sobre todo pueda contener la diversidad para llegar a ese consenso necesario. Entonces, ojalá el libro logre estas tres cosas. Yo creo que está pronto para eso, y hoy de noche que nos acompañe, sé que aquí hay mucha gente que nos escucha, que hace ese tipo de gesto, no solo de escuchar, sino luego de participar. Precisamos llenar ese lugar por Pepe, ¿no? Yo no creo que en el último tiempo haya estado en un espacio así, desde que anunció algo tan particular como su enfermedad, no ha tenido un momento de encuentro de este estilo, y está muy bien. Además, ayer lo encontramos muy bien, el tratamiento es duro, pero lo está pasando, y sobre todo está haciendo esto que hace siempre, que es estar. Uh-huh. Y nos obliga a todos a decir: pucha, si él está, ¿cómo no vamos a estar los demás? Hay algo que me parece que es muy valioso del libro. Ahora, Álvaro, tú resaltabas las características de Mujica, pero a mí ayer lo comentaba con algunos de estos autores. Me parece que uno de los valores del libro es que trasciende ampliamente a Mujica, porque en realidad en todo el análisis lo que tenemos justamente es un libro sobre política internacional y sobre cómo pensar la región, mucho más allá de su figura. Y en ese sentido, a partir de esto que hacen ustedes de ir abordando las décadas, ¿no?, en las que se conforma el pensamiento de Mujica, me parece que hay mucho de valor histórico para tomar, ¿no? Y repito, que trasciende esta figura porque es un aprendizaje sobre ciertos autores, sobre ciertos historiadores. Entonces, en esa línea, Gerardo, preguntarte, bueno,
bueno, cómo se va conformando este pensamiento que en el caso de Mujica, toma, ¿no?, desde figuras nacionales como, Luis Alberto Herrera, pero tenemos a Mentol Ferré y tenemos algunos peruanos, ¿no?, como Mariátegui, Alem, en Argentina. ¿Cómo se va armando ese puzzle? Es una fiesta, porque en muchos casos... Para un historiador, imagínense. Bueno, porque... Es que sí, porque tenemos de la revista Forja, Marcha... Claro. ¿No? Imagínate un joven en Paso de la Arena, a donde no llegaba prácticamente nada, llegaba la única marcha para el barrio. Alguien que era un joven rebelde, que revistaban las listas de la lista 41 de Enrique Erro, y que se tomaba, como ayer dijo, quería leer pero no tenía cómo comprar libros. Entonces se tomaba el 127, que lo dejaba en la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, que quedaba allí, cerca, ahí en el lindero al puerto. Y ahí había una biblioteca maravillosa y había profesores maravillosos. Y él muchas horas pasaba en la biblioteca, después se colaba en alguna clase, nada menos que de gente como José Bergamín, una figura emblemática de la generación republicana que por suerte recaló en el Uruguay. Leyó desaforadamente, apasionadamente, pero también conoció... Por ejemplo, conoció directamente a un joven, por entonces joven, como era Alberto Mentol Ferré, el Tucho. Y el Tucho era, como decía Real de Azúa, una prueba uruguaya de la existencia de Dios, porque era un tartamudo charlatán. Yo lo conocí también y puedo dar fe que lo era. Y a través del Tucho, bueno, estuvo en aquella generación, digamos, que por un lado tenía una gran avidez por conocer y por otro lado tenía una gran pulsión por hacer. Después vinieron los tiempos duros de la militancia armada. Él dice en el libro que una de las peores cosas que tiene la lucha armada es que no deja pensar. Sí, hay una cuestión muy crítica desde el comienzo. Muy crítica desde el comienzo. Esa cuestión en la que él asume un rol testimonial, sobre todo dirigida a los jóvenes, no vuelvan a cometer los errores que nosotros cometimos. Después tuvo esa situación terrible de una prisión, pero además de una prisión muy particular, con violación a los derechos humanos más básicos. Algo de lo que más lo golpeó, y además era deliberado, a Pepe Mujica, fueron 7 años sin leer. 7 años sin leer. Para una figura como José Mujica, que venía además de casi una década de acción que no lo dejaba pensar, y que había tenido esa juventud tan marcada por la lectura. Fue un desafío enorme, y sin embargo esa cosa de resiliencia que tiene Mujica, él dice que eso lo obligó a mirarse dentro, ¿no? Lo obligó a volverse adentro, y lo obligó a rumiar ideas. Él emplea mucho este verbo, rumiar ideas. Llegó un momento en que en esa lucha literal para no volverse loco, una médica dijo: si no le dan una huertita y no le dan libros, se va a morir. Y bueno, finalmente tuvieron que ceder. ¿Pero qué le hicieron? Le dieron, solamente podía leer física y biología. No podía leer ciencias sociales, no podía leer humanidades, no podía leer economía, no podía leer novelas, no podía leer literatura. Entonces, bueno, leyó apasionadamente, pero cuando salió ya tenía una hoja de ruta. Y él quiso empezar de nuevo por la antropología. Y eso es muy significativo, la antropología. Y tenía 2 grandes amigos que eran los padres de
la antropología cultural en Uruguay, nada menos que Daniel Vidal y Renzo Pi Ugarte, que, bueno, yo conocí la biblioteca de Daniel, una biblioteca absolutamente gigantesca, de esas bibliotecas de antes que ya no existen, porque las casas no lo resisten. Era una biblioteca de miles y miles de libros. Entre lo que le dio el manual de antropología de Marvin Harris, que es un clásico. Y Mujica comienza esa reflexión ya confrontada con otro tipo de acción política, y va creciendo en su conocimiento del mundo, va creciendo en su conocimiento de los vínculos entre esa vocación primordial por la naturaleza con la dimensión humana, va creciendo con el gobernante. Yo me acuerdo que cuando empezó su gobierno, yo tuve una conversación con él y él me dijo, yo quiero resolver dos asuntos. Primero, que terminemos el enfrentamiento con Argentina, no podemos estar enfrentados con Argentina, y después que podamos ir en el estribo de Brasil. Imagínense 2010, 2011. Y decía expresamente, bueno, además yo estoy enfermo, no voy a poder viajar más allá de la región. Por el norte va a ir Danilo, que además sabe inglés. Bien, y ahí durante su presidencia, como bien decía ayer Lucía, en ancas de internet, su figura se volvió viral. Hay uno de los capítulos del libro que habla de cómo alguien que nunca tuvo una casilla de mail, alguien que nunca entró en las redes, hay una leyenda urbana sobre que en el arranque de su presidencia algún compañero le trajo una tablet con 7 u 8 aplicaciones básicas y a la hora le dejó, esto no es para mí. Sin embargo, a través de internet, hasta contra su voluntad, se volvió viral. Y está estudiado cómo, de pronto, fue exponencial el crecimiento de sus vistas en YouTube, el crecimiento de las búsquedas en Wikipedia. Y entonces Pepe, contra su voluntad, se volvió el tema central, que ayer lo contaba, de un libro infantil en Japón, hecho por un monje budista, para explicar a los niños japoneses todo el tema medioambiental. O se volvió fruto de ese éxito impresionante que fue el libro de Tulbovich y Danza, una oveja negra en el poder, que fue traducido, ya ni me acuerdo a cuántos idiomas, pero una de las traducciones fue en Turquía. Y en Turquía lo titularon El presidente sin palacios. Y era una crítica feroz, indirecta, a Erdogan, que todavía sigue jefeando a Turquía, nada menos, y que se hizo 8 palacios. Y encontró interlocuciones increíbles. Ayer hablaba del historiador Yuval Harari, que quiso entrar en comunicación con ese hombre, o con Noam Chomsky, o con quien nos visitó muy recientemente Peter Burke, uno de los grandes historiadores del último medio siglo en el mundo, que cuando llegó lo primero que dijo, como dicen tantos, quiero ver a Mujica, quiero hablar con Mujica. Entonces es una experiencia recorrer esa vida realmente impresionante. Yo siempre digo, es una aventura tan excepcional que es homérica. Esta suerte de retorno a los clásicos, que es una de las obsesiones de Pepe. Una de las últimas entrevistas previas a la finalización del libro fue una visita que le hicimos. Y de pronto nos quería explicar algo y dijo, esperen. Y tenía un pilón gigantesco de libros, fotocopias, esto, no sé cuánto. Y nos miramos como diciendo, no va a encontrar nunca. No va a encontrar nada. Y de pronto saca una cita perfecta de una fotocopia de un capítulo clave de la obra de un filólogo alemán sobre Paideia, la cultura política
de la Grecia clásica, en donde hace una lectura, que además la tenía marcada, sobre una oración de Platón, que Platón ponía en la voz de Sócrates. Y era perfecta. O sea, ese desorden creativo que tanto lo caracteriza a Pepe. Después, otro de los puntos a los que nos gustaría ir. Uno de los capítulos del libro está dedicado al vínculo de Uruguay con sus vecinos, ¿no? Con Argentina y con Brasil. Esto además aparece de diversas formas en distintos pasajes del libro. Primero, ¿cómo concibe Mujica la relación con sus vecinos? Y después, ¿cómo se vio reflejado esto durante su presidencia? A ver, Pepe tiene esa frase conocida de que los países no se pueden mudar, ¿no? Pero él no lo dice solo como no hay más remedio. O sea, que es como muchos terminan refiriéndose a esa circunstancia geográfica. Él lo dice como algo a valorar políticamente y a aprovechar. Tanto en el libro como ayer aparecía Enrique Iglesias, ¿no? Después podemos hablar un poquito de lo que significa el impacto de gente que estuvo dispuesta a hacer testimonios en el libro, muy poco común, ¿no? Y cuando lo lean y vean quién es impresionante. Esto que decía Gerardo, de la referencia que se ha transformado a nivel mundial y de cómo la gente lo quiere conocer y quiere ser parte de las cosas que él hace. Entonces, en esa lógica de pensar la región y sobre todo a los dos vecinos como una oportunidad y no como un problema, Pepe tiene una valoración enorme sobre el vínculo con Argentina. O sea, él considera que somos parte de lo mismo. Ha dicho más de una vez, ¿no? Lo de la placenta, ¿no? Esa idea... Las almas gemelas. Claro, de pertenecer, y ayer volvió a plantear una categoría conceptual, que es lo rioplatense, decía, ¿no? Incluso planteando que eso no es toda Argentina, sino hasta se dio el lujo de dividir un poco a Argentina y decir hay una parte de Argentina que es como nosotros y otra que es otra cosa. Yo creo que Pepe vuelve ahí a mostrar esa creatividad, esa capacidad de pensar desde otro lugar, ¿no? Y de construir un sujeto regional que todavía no tenemos y que sin embargo ha estado en la cabeza de otros. Ayer también habló mucho de Artigas, ¿no? Y de la singularidad del Artigas como uno de los únicos líderes históricos en la región que pensó desde lo popular. Se mandó allí otra intervención porque está todo el tiempo pensando cosas nuevas, ¿no? Ahí anda también buscando algunos antecedentes de Aparicio y de Joaquín Suárez para traer a la discusión actual. Y ver. El rescate de Berro, que es tan impresionante. Sí, por esto que decía Sofi, ¿no? El libro permite hablar de muchos otros personajes y reencontrarnos y conectar el pensamiento de la política internacional de la región, no solo por Mujica, que es de alguna manera la figura que usamos como excusa, sino un pensamiento mucho más completo que podría perfectamente ir generando las bases de una mirada teórica sobre la inserción de nuestra región en el mundo. Algo tan importante en un momento, vuelvo a la palabra caos, ¿no? Si estamos en un momento de reformulación del mundo, ¿cómo nos paramos ahí? Y yo creo que ahí le estamos haciendo verdaderamente la contribución a Mujica, ¿no? Cómo rescatando su acción y su pensamiento y la que él trae a partir de la gente que tiene como referencia, si podemos reformular esa mirada y esa necesidad de construir región. Y yo, en ese sentido, Lucas, pienso como Mujica y cómo deberíamos tener un enfoque sobre la relación con Argentina y Brasil. Volviendo al Mujica político, no es casual esto que cuenta Gerardo de esa conversación cuando asume la presidencia, su obsesión por recuperar el vínculo con Argentina. Nos hizo muy mal ese momento, le hizo muy mal a Uruguay y le hizo muy mal a la izquierda uruguaya. Que plantean, ¿no? Que lo acordó con Vázquez, que le dijo, no, yo al mes de asumir voy a solucionar esto. Sí, es que nosotros veníamos de una herida muy profunda que está presente todavía, que es con todo aquel asunto de las pasteras. De las pasteras, le dicen los argentinos, las fábricas de celulosa, ¿no? O sea, salió muy mal eso, y no solo salió muy mal entre países, salió muy mal entre sectores que deberían pensar cómo integrarse y no cómo separarse. Terminó muy mal la relación entre dos líderes muy importantes, ¿no? En su momento el presidente argentino Néstor Kirchner, en su momento el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Yo recuerdo haber visto una movilización en la Plaza Independencia en donde era gente izquierda que se manifestaba desde una perspectiva casi nacionalista, algo que en Uruguay
no se consigue salvo por el fútbol, ¿no? Esta idea de ponernos en la camiseta o sea, fue un retroceso, lo digo conceptualmente, fue un retroceso. Yo creo que de todas maneras ustedes recuerdan también que en el momento que arranca la presidencia de Mujica se da también el fallo del tribunal, ¿no?, internacional, claro, que eso también contribuye a una disolución del conflicto, si se quiere. Sí, pero esta batalla de no favorecer un mecanismo que recorre el planeta, recorre el planeta en este momento, y hay que estar muy atentos a lo que está pasando. Si no estuviéramos hablando hoy de esto, tendríamos que estar hablando de lo que pasó en Europa, claro, hace apenas unas horas, ¿no? Que es cómo vuelve a aparecer a través del miedo, de la inseguridad, de esta sensación de caos, el refugio a lo básico, a lo primitivo, a categorías absolutamente demagógicas. Y Mujica elude sistemáticamente eso, y lo hace en política internacional, que es un camino bastante fácil para estas ideas, digamos, de decir la culpa la tienen los otros, de buscar enemigos externos, de hablar del migrante, del diferente, del de otro país, Esto, cuidado, porque está muy presente en este momento. Y Mujica combate eso. Vean luego el testimonio de Yolanda Díaz, porque ella, desde la derrota de estos días, igual se animó a mandar un mensaje que justamente coloca eso, coloca el internacionalismo como un asunto clave en este momento, y dice: Mujica es clave para esa voz, para dar esa batalla. Entonces, Argentina y Brasil pasan a ser centrales en la formulación de Mujica en relación a su historia, a su pensamiento. Después Gerardo puede plantear mucho la influencia argentina en el pensamiento internacional de Mujica, incluso de Perón en particular, pero de pensadores argentinos. Pero yo diría que en el sentido más político, Mujica ve en esa dupla que dice Gerardo, ¿no? Recuperar la relación con Argentina, usar el estribo de Brasil, lo vuelve a plantear ahora. Y hay mucho en el libro del vínculo con Lula, ¿no? Incluso soy testigo del momento en que Pepe lanza esta idea, es el día que Lula gana. Estábamos en no sé cómo se le llama, el lugar central de la campaña, ¿no? Bueno, en el búnker. El búnker, ¿no? Ahí estábamos esperando los resultados, que recuerden, fue sorprendente lo chico que fue la diferencia, ¿no? Había una tensión gigantesca, pero Pepe ya estaba pensando en otra cosa. En cuanto se da el resultado, la decisión de él fue: ahora hay que volver a intentarlo. Una palabra que recorre su forma de pensar la vida, ¿no? Pararse y volver a intentarlo. Bueno, ese día se empieza a atar con, luego, la ida acompañando a la calle Pou a la Asunción, la visita de Lula a Uruguay. O sea, todo eso es un hilo conductor para empezar a construir eso que tiene este punto, Lucas, de centralidad, que es entender en qué lugar de la región está Uruguay, y más que eso, cómo hacer que esta región tenga un peso hoy a nivel internacional y pueda disputar ese nuevo orden mundial que está en discusión. Entonces, eso es con región, no cabe duda. Después se le podrá llamar Mercosur, en tanto una forma que hemos encontrado de hacer un proceso de integración, pero es mucho más que eso. Mucho más que él habla de una nueva identidad. Ayer volvió a cuestionar el nombre de América Latina como un nombre que no da cuenta de todo lo que somos. Y habla entonces de la necesidad de símbolos, de una bandera, de un himno. Insiste mucho en una fecha que permita que nuestra región celebre la unión, y lo haga en las escuelas, haciendo que, así como tenemos un día para tantas cosas, toda América Latina tenga en ese momento la oportunidad de que los niños conversen sobre eso y vayan creando pertenencia. Entonces, desde ese lugar, Mujica piensa la relación con Argentina y con Brasil, y yo creo que vuelve a ser una contribución, yo diría hoy, más necesaria que nunca. Bueno, si pensamos en las grandes preocupaciones, Mujica sostiene que los riesgos que hoy padece la humanidad son el peligro atómico y el holocausto ecológico. Y asegura que esto no lo arregla ni Estados Unidos ni China, sino que es necesario un gobierno mundial. ¿Qué quiere decir esto exactamente, de un gobierno mundial? ¿Es factible esto? Bueno, él no se queda en la región. Su visión justamente es global. Su interlocución también es global. No es solamente, digamos,
un nacionalista de perspectiva regional, sino que es un internacionalista. Incluso uno de los descubrimientos de su vida, que suena fácil decirlo, pero que aterrizándolo en su vida concreta es realmente muy, muy excepcional. Él sale de un joven herrerista que militaba en las filas de la lista 41 de Enrique Erro. Allí la clave era una clave de soberanía nacional, la defensa del interés nacional. Luego ingresa en los 60 con esa lógica de liberación nacional que ya insinuaba la necesidad de que no podía haber liberación nacional en un pequeño país, sino que tenía que articularse en una lógica más continental. La derrota. Pero luego este nuevo mundo que él claramente dice no es el mío, pero que lo lleva a otras preocupaciones que no estaban en la agenda. Esa cosa tan impresionante de Múgica, que es que cambia permanentemente, que incorpora nuevas agendas, que incorpora la escucha a los jóvenes y sus preocupaciones, que lo llevan claramente a trascender la región y a buscar otras interlocuciones en el mundo. Por ejemplo, la crítica a, esto que vemos de manera cotidiana, la incapacidad de Naciones Unidas para establecer mínimos niveles de gobernanza internacional. Lo estamos viendo. Pobre Guterres, muchas veces parece una voz en un desierto, pero también otras instancias de multilateralismo también se ven afectadas por una gran dificultad para calar, para definir, para reorientar procesos que van mal. Y por otra parte, esa capacidad de vincular su experiencia local, más cercana, su chacra, con el mundo, la comarca y el mundo, el título de aquel libro de Couture. La comarca y el mundo, es decir, cómo él desde su experiencia, repito, de campesino, de agricultor, de chacrero, emerge y proyecta los grandes temas del calentamiento global y la necesidad de repensar el consumo. Y a partir de una forma de vivir que él siempre una y otra vez reivindica: miren que yo no soy un cartujo, yo no hago esto porque lo debo hacer, sino que lo hago porque quiero hacerlo, porque es la manera que yo tengo de ser feliz. Entonces, desde esa autenticidad de una vida distinta, que conmueve, su compromiso con los grandes temas internacionales y la reivindicación de la política. Él una y otra vez dice: ¿qué es lo que le falta al mundo? Orientación política. Y da ejemplos muy concretos, es muy persuasivo porque habla de lo concreto. Es decir, la ciencia lo anticipó. En Kioto se señaló lo que iba a ocurrir. ¿Qué es lo que falló? Falló la voluntad política. Y no lo hace desde ese refugio de un viejo sabio de la tribu que profetiza catástrofes. No, lo hace desde un compromiso muy vital, dando y discutiendo opciones concretas y planteando la necesidad de establecer objetivos mucho más modestos, pero viables, y de ir avanzando de a poco. Y tiene eso de traducir dificultades en ejemplos muy concretos. La experiencia de la desintegración latinoamericana, que es un poco el signo de este momento, no tiene mejor manera de definirla, y la verdad que es extraordinario, en la pandemia. Como una región que era el 6% de la población del mundo, puso el 30% de los muertos de la pandemia. ¿Y por qué lo puso? Y bien, porque ni siquiera hubo voluntad política para que los presidentes se juntaran y reclamaran algo que estuvo arriba de la mesa en la discusión, que era el tema de la apertura de las patentes de las vacunas,
nada menos. ¿Recuerdan otras opciones de presidentes latinoamericanos? No, hay que colarse en primera fila, a los codazos si es necesario. Bien, la locura de una tragedia mundial que tuvo en América Latina es impresionante. La zona más afectada en términos socioeconómicos, está ahí el observatorio del impacto socioeconómico de la pandemia que impulsó CEPAL y que lo revela, y también, y más terriblemente, la región que puso el mayor porcentaje de muertos. Entonces, esa discusión sobre la gobernanza mundial y esa idea de reivindicar un nuevo enfoque de la política, buscando acuerdos no entre los que piensan igual, cuestiona, como decía Álvaro, la afinidad ideológica como el núcleo que permita la integración y la cooperación, y no lo proclama, lo hace. Él una y otra vez, uno de los testimonios externos es el de Juan Manuel Santos, de quien es amigo personal. Era amigo personal de Piñera, hasta el punto de que cuando se cumpla un año, la viuda de Piñera le ha pedido una contribución en términos de reflexión. Gerardo, me voy a quedar con una cosita. Hablabas de la importancia de la política y la quiero llevar a otro ámbito, porque una de las cosas que aborda Mujica y que hemos tratado mucho contigo, Álvaro, es la idea de que hoy está pesando mucho más lo emocional que lo racional en la política, ¿no? Habla de una crisis hegemónica, pero en esos términos, ¿no? Dice, bueno, la gente en realidad vota en contra de lo que hay, pero no sabemos a favor de qué, y allí lo afectivo está pesando mucho. ¿Cómo podemos analizar este fenómeno? Es que por ahí creo que va esta pregunta de por qué conecta tanto en general con la gente, pero muy particularmente con los jóvenes, ¿no? Yo creo que es de los pocos políticos del campo progresista, ahora está funcionando muy bien para la ultraderecha la conexión con los jóvenes, ¿eh? Ojo con esto. Y yo creo que justamente porque la ultraderecha está entendiendo que desde la emoción, desde la conexión con ciertos sentimientos, se logra un acercamiento a la gente, solo que están usando las emociones negativas. El miedo, el impacto, el histrionismo, claro, también, ¿no? Exacto. Sí, o sea, hay que estudiar muy bien, y cuando uno veía, por ejemplo, el acto en Madrid, ¿se acuerdan? Hace un poco más de un mes, ese donde fue tan central Milei, encontraba un montón de explicaciones hasta de la forma de comunicación, cómo se le llega a la gente. Y yo creo que Mujica hace mucho tiempo que ha encontrado una fórmula de llegarle a la gente, no solo, y ayer fue fantástica esa parte cuando dijo, no se puede decir lo que uno no tiene dentro, ¿no? Ajá. Porque uno podría decir, bueno, entonces solo es una cuestión de técnica, de encontrar esa forma de comunicar. No, hay que ser coherente, hay que ser creíble, hay que sentirlo realmente, sobre todo si además vas por el lado de las emociones. Y yo creo que ahí hay una clave, ¿no? Mujica debe ser, por lo menos es el único político que he visto que se anima a decir en un discurso la palabra amor. Le cuesta muchísimo a los políticos hablar de esas cosas. Parece que estás bajando a un nivel que no corresponde para un político, un análisis político, una reflexión. Entonces, bueno, decía, me sorprendió que el día que gana Lula la gente no solo vitoreaba a Lula, sino que bailaba. Exacto. Sí, él en relación a la política brasilera, a ese día en particular que había mucha alegría, mucha expresión de las emociones, justamente ratificaba ese mecanismo como una forma de llegarle a la gente. Yo creo que hay en ese sentido una discusión muy profunda en cuanto a cómo hacer política y desde qué lugar. Y claro, Mujica en eso es invalorable, porque yo creo que el tema de la coherencia es un asunto muy serio. Yolanda lo planteaba así, ¿no? Como no se puede, no cualquier cosa cualquier persona puede decir cosas y ser creíble. Para eso se necesita un recorrido, y se necesita esto otro, que es la capacidad de poder hablar con simpleza, con profundidad y sobre todo tocando aspectos que la gente quiera atender. Entonces, de vuelta, ¿no? Esa parte de Mujica hablando del sentido de la vida, del sentido de la lucha, de darle a la vida una causa.
todo eso ha calado muy hondo y no es un problema de ciertas culturas, es lo más universal que ha dicho Mujica. Si observan esto que decía Gerardo, cuando Mujica trasciende de lo nacional a lo regional y luego de lo regional a lo mundial. ¿Por qué podrían en países tan diversos escuchar a Mujica? Yo digo por esto de empezar a hablar de cosas que superan ampliamente lo que estaría planteando un gobernante. Yo trato de seguir empujando mucho esta agenda de la integración regional, pero está clarísimo que Mujica ya superó esa etapa, aunque la pone, sobre todo hoy, como una prioridad, pero le está hablando al mundo. Y les digo, hay un diálogo pendiente que va a ocurrir con una persona que tiene una escala similar, que es el Papa, para reflexionar a ese nivel. O sea, y no es que Mujica llama al Papa, el Papa claro, lo quiere cerca para pensar precisamente esta escala de problemas. La escala ni más ni menos de si estamos en condiciones, y fue la conversación con Harari, ¿no?, de enmendar los errores que la civilización ha producido. O sea, hemos sido capaces de crear una civilización, pero no somos capaces de controlar los efectos que la misma causa. Entonces, es un nivel de reflexión y busquen, si quieren, alguna referencia de un líder que pueda tener esa escala, y por eso puse a propósito un líder que además representa, en el caso del Papa, a una parte de la humanidad en términos de sus creencias, ¿no? Entonces, yo creo que eso... Algo que Mujica no desprecia, ¿no? Pues yo no soy creyente, pero la Iglesia tiene un... Muy por el contrario, incluso en este viaje antropológico, como dice Gerardo, se mete en temas muy delicados, como hay uno de los documentos que produjo para estos espacios que ha promovido, que creo que se llama Relato 2, se mete en el tema del egoísmo como un asunto de naturaleza humana. Él indaga en la naturaleza humana. Él dice, no podemos trabajar con los humanos si no los entendemos. Y para entenderlos hay que meterse en aspectos antropológicos, y no tiene problema en decir, y hay que meterse en sus creencias. Y Álvaro, y vos hablabas justamente de esta trascendencia de Mujica a nivel internacional, y en este sentido una parte del libro es dedicada justamente a diversos testimonios. Así ustedes habrán, bueno, de Enrique Iglesias, el historiador japonés Karatani, la vicepresidenta del gobierno español Yolanda Díaz, el presidente chileno Gabriel Boric, pero ¿cuál es el factor común de estos testimonios que se recogen en el libro? Admiración, respeto, interés en interactuar. O sea, está Bernardo Arévalo, ¿no? Que lean el testimonio de Bernardo Arévalo, es hermoso. Es un presidente, ¿no? O sea, varios de los que están en el libro son presidentes en ejercicio. Presidentes y presidentas, en el caso de Yolanda, vicepresidenta. O sea, es gente que está en pleno desarrollo del poder en el sentido amplio, y dedica un tiempo a conectar con este personaje y sus ideas, y sobre todo su peso moral, su peso político, su peso intelectual. Hay una valoración, y yo creo que ese es el hilo conductor de la importancia de la voz de Mujica. Y yo les digo, si eso ya era increíble, el episodio de la salud reciente de Mujica vuelve a mostrar la altura con la que él piensa y actúa, ¿no? Primero, recuerden esos pocos minutos que destinó para hacer el anuncio de lo que le estaba pasando. Fue mínimo el tiempo que usó para decir, me está pasando esto, y luego se dedicó a hablar sobre lo que había que hacer y lo que él iba a hacer, y sobre todo un mensaje a los jóvenes. Yo creo que otro hilo conductor de interés de estos liderazgos es justamente conectar con esa capacidad que tiene Mujica de hablar a los jóvenes. Eso me consta porque se lo escuché decir a Lula: yo necesito a Pepe para que hable a los jóvenes brasileros. Avance esa. Dicen que cuando Pepe entró en el Parlamento, claro, tenía que vencer muchos prejuicios. Imagínense los prejuicios de los otros parlamentarios, y que de pronto lo empezaron a escuchar con más atención. Y llegó un momento en que cuando hablaba Mujica sobre cualquier tema, había un silencio. ¿Por qué? Y bien, ese silencio ante
los parlamentarios que hablan en serio, que hablan fruto del estudio, que hablan fruto de una reflexión. Por ejemplo, uno de los temas del libro, es muy impresionante ver en su momento de vida, es la reivindicación de la vida. La reivindicación de la vida. Como en definitiva alguien que ha pasado, no ha tenido una vida sencilla, fácil, y sin embargo, la reivindicación incluso de los peores momentos. Él una y otra vez dice que si no hubiera tenido esos 7 años sin lectura, que para él fueron literalmente una tortura más, que se sumaba ya a un cuadro terrible, no podría haber llegado a ciertas claves que le permiten, por ejemplo, caminar por el campo y sintonizar con grandes reflexiones. Esa reivindicación de la vida, de vuelta a un contexto, en donde hay tan poca empatía por mirar hacia adentro, ¿no? Tal vez sea el secreto de su llegada, ¿no? El secreto de eso que da, de esa persuasividad que solamente propone la afirmación de hablar de lo concreto. Por eso está la tentación de ver siempre a estas figuras que tienen tanta vida atrás, como algo así como patriarcas que le hablan, a una generación, o que le hablan a la historia. Yo les pido que lean el libro, que lean las cosas que dice, que lean sus discursos, y verán a alguien que, si algo no hace, es hablar para la posteridad, ¿no? Habla de cosas muy concretas, se involucra en cosas muy específicas, hace reflexionar a partir de ejercicios intelectuales muy aparentemente simples. Por ejemplo, la reflexión sobre la fe, ¿no? Planteando su distancia, pero al mismo tiempo su enorme respeto y ese involucramiento que lo lleva a conectar con los griegos, buscando esa asociación entre psique y alma, y la idea central de hasta qué punto no se puede transformar una sociedad si no se transforma uno mismo, ¿no? Y esa insistencia en mirar adentro. Por eso el libro está lleno de sorpresas, de verdad. Y tal vez eso sea nuestro mayor anhelo y lo que quisimos hacer, pero realmente así lo creemos. Quien lo lea no se va a arrepentir. Así que quedan 2 invitaciones hechas. Entonces, por un lado, la lectura del libro, y por otro lado, la presentación de hoy a las 6:30 de la tarde en la sala Nelly Goitini, allí en el Sodre. Están todos los oyentes invitados. Acompañar a Pepe. Exacto. Esa es la consigna hoy. Que adquiere lo que Álvaro decía también. Es la presentación de un libro. Allí va a haber sorpresas, va a haber un conversatorio con preguntas a Pepe, la figura central, obviamente, que va a ser José Mujica. Pero esta presentación cobra un sentido especial. Un sentido especial. Y miren, y reivindico una vez más, este es un libro académico, que nadie piensa que va a ir a un acto político. Uh-huh. No, va a ir a una cosa mucho más profunda, que cala mucho más hondo. Gerardo Caetano, Álvaro Padrón, muchísimas gracias a ambos por estar aquí en Nada que Perder. Gracias a ustedes.